hay gente que luego se molesta, ¿no? Que la gente quiere que a fuerzas le des, o que a lo mejor el chavo, no sé, siente que, como te digo, que es un semáforo nada más de él. O sea, el estar en la calle y estar, por ejemplo, como ahorita con el sol, ¿no? Y los cambios de clima, pues sí pesan. Hay artistas que pues sí, obviamente que sienten que son más profesionales o no sé, pero pues últimas todos trabajamos aquí en la calle, ¿no? Así como te vas a encontrar gente muy buena que te va a decir, wow, me encanta lo que haces y se ve padrísimo, vas a encontrar gente que te dice cosas muy hirientes, ¿no? Ponte a estudiar, eres un vago, eres un drogadito, etcétera, etcétera. ¿Qué onda, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva historia en este su canal Historiando Vlogs. Continuamente por la ciudad encontramos diversos personajes. El día de hoy me aventuré en esta gran urbe para entrevistar a uno de los personajes que creo que todos ubicamos, que todos conocemos, y son estos artistas callejeros, estos malabaristas, estas personas que hacen una serie de números en las calles que no son exclusivos de esta gran urbe. Seguramente tú en tu ciudad también los has visto. Es esta gente que se gana la vida en los semáforos, que hacen diversos números y que pasan pidiendo una cooperación voluntaria a los automovilistas o a la gente que transita por ahí. Recordemos que los artistas callejeros pues prácticamente han existido desde mucho tiempo. Ya en la ciudad tenemos registros históricos que nos hablan de los artistas callejeros en la época colonial, puesto que se habla de que ya diversos artistas realizaban sus números en lo que era el antiguo Coliseo de México, que prácticamente viene siendo como el abuelito del Bellas Artes de hoy. Y ya ahí se presentaban diversos artistas callejeros a presentar sus diversos números. O sea, imagínate, ya desde ese tiempo encontramos estos registros. Estos artistas pues nos han acompañado a lo largo de la historia de México. Pero quise investigar un poquito más sobre este asunto, así que me contacté con un par de artistas callejeros, les platiqué mis inquietudes, les pareció una gran idea y amablemente accedieron a contestarnos nuestras preguntas. Creo que va a ser una buena historia, así que acompáñenme. Hola amigos, estamos con nuestro amigo Luis, Luigi, como te dicen, ¿verdad? Él es artista callejero, en este caso él hace malabares, quien amablemente aceptó contestarnos nuestras preguntas. Yo soy Luis Alberto, ¿no? Luis Alberto Pérez, pero aquí en las calles pues me hacen llamar Luigi, ¿no? Desde pequeño, desde que me junto pues, en las calles me han llamado así. Pues soy malabarista de aquí callejero, ahorita me dedico a hacer malabares y soy padre de familia también. Pues con esto mantengo a mi familia, ¿no? Estamos aquí con nuestro amigo Luis Ángel, quien amablemente accedió a contestar nuestras preguntas. Bueno, mi nombre es Luis Ángel Contreras, llevo 6 años malabareando en esto, desde que estaba en la prepa y bueno, ahorita con la universidad pues ahí seguimos chambeando en esto. ¿Cómo fue que te iniciaste en esto? Como unos 14, 15 años. Me empezó a gustar empecé a ver los malabares con fuego, ¿no? Sí. Y pues me empezó a llamar la atención y ya de repente yo empecé a hacer los mismos, lo mío pero casero, ¿no? En mi casa, como de repente yo vi que la gente pues usaba monociclos, usaba clavas, otro estilo de juguetes y pues me empezó a llamar más la atención, ¿no? Entonces yo empecé a frecuentar gente más a seguido con ellos porque pues yo era como que aislado, solamente yo estaba practicándolos, me gustaba y solamente yo lo hacía, ¿no?
Entonces pues empecé a conocer a más gente y empecé a preguntarles. Luego, pues no sé, les caí bien y vieron que también hacía fuego y pues me empezaban a invitar a eventos, a ferias, y nos presentábamos en ferias junto con músicos, ¿no? Que tocaban percusión africana y nosotros hacíamos los malabares, no éramos nosotros el show, ¿no? De fuego y nosotros los malabaristas. Cuando estaba en la prepa, pues tuvimos unas dificultades económicas en la casa, entonces empecé a trabajar. En uno de estos trabajos llegué a ser payaso y uno de mis conocidos que era payaso me invitó. Él me enseñó un poco de malabar, pero en el CCH Oriente, que es de donde vengo, dieron unos cursos que eran les enseñaban a hacer malabar. Uno de mis amigos pues se volvió bastante bueno y él me jaló, ¿no? Me dijo, vente, vamos a trabajar en esto, yo te enseño, y de ahí aprendí. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo esto? Como 13 años haciéndolo. Como 13 años, sí, haciendo varias cosas, ¿no? Igual no nada más malabares, igual así como que te digo, aprendiendo otras cosas que pues, la bandita me ha enseñado igual, ¿no? ¿Cómo es la rutina diaria de un malabarista callejero? Pues pararse temprano, sacar para el desayuno y darle hasta como, pues, no sé, dependiendo si está bien el día, tú a lo mejor, no sé, te prometes una cifra, una cantidad, y hay veces que pues los que son aferrados ahora sí que en la calle se aferran hasta sacar esa cifra, ¿no? Pues igual es como un trabajo normal, pero el problema pues que estás aquí, ¿no? A la intemperie y te arriesgas a estar ahí enfrente de los carros y todo eso. ¿Qué tan difícil es hacer esto en las calles? Al principio sí cuesta trabajo, ¿no? Porque pues te da pena pararte ahí enfrente y que se te llega a caer y que, no sé, no estás acostumbrado, ¿no? A un público, porque pues independientemente luego transformas a tu público, ¿no? En un crucero. Como estás infringiendo una falta cívica por hacer mal uso de la vía pública, pues entonces te levantan, ¿no? Entran los nervios y pues como todo, ¿no? Pero pues te vas acostumbrando y ya de repente pues es normal, ¿no? Como cualquier rutina que hagas. ¿Haces otra cosa aparte de esto? Sí, me dedico un poquito a hacer un poquito de artesanía. Ando estudiando ahorita un poquito de percusión africana con algunos amigos para hacer, ¿no? También así complementar con otros shows. Estudio y bueno, ahorita ya pues ya vamos a dejar también un poco como este trabajo y pues voy a empezar a elaborar de lo que yo he estudiado. ¿Has tenido algún problema mientras estás trabajando? Pues que la gente no es amable y al momento del alto te avientan el carro. No sé, así con gente que no te deja trabajar, que quiere cobrarte por trabajar ahí, ¿no? Cuando la calle es libre y es para todos. Estar en la calle y estar, por ejemplo, como ahorita con el sol, ¿no? Y los cambios de clima, pues sí pesa. También yo creo que pesa muchas veces la actitud, a veces la actitud de las personas, porque uno entiende que efectivamente no están obligados a darte, y claro que no, uno lo entiende. Sin embargo, el hecho de que ni siquiera te volteen a ver o generen como este menosprecio hacia ti, ¿no? Eso yo creo que es lo más pesado. O sea, así como te vas a encontrar gente muy buena que te va a decir, wow, me encanta lo que haces y se ve padrísimo, vas a encontrar gente que te dice cosas muy hirientes, ¿no? Ponte a estudiar, eres un vago, eres un drogadicto, etcétera, etcétera. ¿Cómo definen los lugares o zonas de trabajo? Tú empiezas a pasar y pues ves desde el primero de que, no, pues aquí sí está bueno, ¿no? Aquí sí están dando dinero, y en otros lugares como que sí baja más, ¿no? La moneda. Obviamente que pues así vas viendo dónde te conviene más, ¿no? Te termina llevando a la banda, ¿no? O sea, tus mismos conocidos, un día llegas a un SEMA y de repente llega otro malabarista y te empieza a platicar y te empieza a contactar con otros lugares, te dice, oye, ya fuiste a tal lado, ya fuiste a tal lado, y entonces
pues a uno le gana la curiosidad y vas a investigar y a ver qué tal está. Y sí, pues así vas conociendo como lugares, ¿no? ¿Llega a haber algún tipo de conflictos con otros artistas callejeros? Hay gente que luego se molesta, ¿no? Siente que, como te digo, que es un semáforo nada más de él y pues no, o sea, obviamente que hay lugares en donde el que llega primero, ahí es el único, ya no puede trabajar, ¿no? Y hay otros lugares como aquí donde llegamos mucha gente y pues podemos trabajar todos a gusto, ¿no? Porque pues también, como te digo, aquí venimos también a compartir, ¿no? Hay artistas que pues sí, obviamente que sienten que son más profesionales o no sé, pero pues últimas todos trabajamos aquí en la calle, ¿no? Hace algunos años, al principio, sí era muy complicado, ¿no? Tú llegabas a zonas, por ejemplo, donde hoy ya no te dejan, como la Roma, la Narvarte, y había gente que decía, este es mi semáforo y no te voy a dejar, y entonces había muchos roces. Y sí, ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? O sea, hacer lo que me gusta, no sé, como que lograr hacer un truco, alguna rutina perfecta, recibir los aplausos, recibir un gracias, un te rifaste, eso es satisfactorio, aunque no te den dinero. Pues que se acopla bastante a tu tiempo, que de vez en cuando recibes, ¿no?, muy buenas críticas de las personas y te dicen esto me gusta, esto no me gusta, que te ayuda a entender y a valorar a los demás, ¿no? O sea, ya no ves a todos como con desprecio, sino a todos los aceptas, a todos los conoces, te vuelve muy familiar el contacto con las personas. ¿Cómo ves el futuro de este trabajo? Hay muchos lados de que ya la policía, las autoridades ya no están dejando jugar libremente, ¿no?, a los artistas. Yo creo que complicado, ¿sabes? Complicado porque como hay muchas personas hoy en día, pues se vuelve como más normal, ¿no?, el hecho de que esté alguien, entonces la gente muchas veces no termina valorando los años de práctica que otras personas ya les dieron. Puedes ver a alguien que trae un show muy espectacular como los que ves luego en Coyoacán, y luego venir y llegar, no sé, y encontrarte con muchachos que apenas van empezando y que cuando tú pasas la gente no entiende, o no sé si no entienda o no le da como el justo valor a lo que haces. Cada vez se van reduciendo mucho más los espacios, ¿no? Antes era mucho más permitido en el distrito, en casi todo el distrito, y hoy en día hay muchas alcaldías que no te permiten, ¿no? O sea, que así como llegas, luego te levantan o luego te dicen que te muevas. ¿Qué mensaje referente a esto tú le darías a todas las personas que vean este video? Que sigan, ¿no?, lo que les gusta, si te gusta algo, que lo sigas haciendo, ¿no? Porque pues, como dice el dicho, vives para trabajar o trabajas para vivir, ¿no? Pero pues, si te gusta andar viviendo y trabajando de esto, pues obviamente que de las dos maneras te va a gustar, ¿no? Pues que sí juzguen un poco lo que es estar aquí en la calle, ¿no? O sea, como todos los trabajos yo creo que son pesados y llevan bastante práctica, ¿no? O sea, no es solamente pararte allí y jugar o mostrar algo. Es bastante tiempo el que uno le dedicó a practicar, a que se viera bonito, a crear una rutina, ¿no? A tener como este contacto con la gente. Porque es lo bonito de esto, ¿no? El contacto con la gente. Así lo hicimos alguna vez aquí en Cabeza de Juárez, ¿no? Generar colectivos y ir a teatros. Y sin embargo es muy distinto el ambiente. Aquí es mucho más cercano y es lo bonito de esto. Bueno, pues le agradecemos a nuestro amigo Luis por habernos contestado amablemente nuestras preguntas. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros en este video. Agradecemos mucho a Luis Ángel, quien amablemente nos contestó esta serie de preguntas. Muchas gracias, Luis Ángel. Gracias. Bueno,
bueno, cuéntenme qué les pareció el haber estado con estos artistas callejeros. La verdad se me hace una labor pues bastante difícil estar ahí pues prácticamente todo el día ahí elaborando en lo que ellos realizan. La verdad creo que se me hace bastante complicado, pero cuéntenme ustedes cuáles son sus opiniones sobre este tema. ¿Los han visto por sus ciudades? ¿Les dan alguna moneda? Me gustaría saber cuáles son sus impresiones sobre este tema. Recuerden siempre hacerlo con respeto, por favor. Me gustaría saber cuáles son sus puntos de vista y sus opiniones. Por esta ocasión esto ha sido todo, pero nos vemos la próxima en este su canal Historiando Vlogs.